del seminario departamental de arquitectura. Hoy tenemos como invitado al maestro Sinué Lucas Landgrave, que él, bueno, es profesor de la ENA y pues también es miembro del Consejo Directivo del Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial, Asociación Civil, y nos va a apoyar el arquitecto Eduardo Velázquez Álvarez, que es un estudiante de la maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo. Él nos va a apoyar con la moderación. Bienvenido y pues estamos muy atentos de lo que nos vienes a platicar. Muchas gracias. Sí se escucha, aunque no haya micrófono acá. Sí. Vamos a leer una breve semblanza del maestro Sinué Lucas Landgrave. Nace en la Ciudad de México un 12 de diciembre del año 70. Es arqueólogo, egresado de la ENA. Ha desarrollado diversas actividades con relación a la historia de la arquitectura productiva en la cuenca de Río Magdalena y a la arqueología industrial, que destaca cursos, ponencias, diplomados, exposiciones, asesoría de tesis, entre varios. Ostenta el grado de maestro en estudios mesoamericanos. Cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales. Hace algunos años es miembro de la mesa directiva del Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial, Asociación Civil, organismo no gubernamental, desde donde promueve el Registro Nacional del Patrimonio Industrial Mexicano. Actualmente, sus investigaciones en torno a los asentamientos industriales del sur y surponiente de la Ciudad de México forman ya parte del expediente técnico para la declaratoria de Patrimonio Biocultural del Río Magdalena. Con dicha investigación aporta los elementos técnico-metodológicos para la catalogación del patrimonio histórico industrial de la Cuenca de México y los correspondientes planes de salvaguardia para el desarrollo de una metodología adecuada a la protección del patrimonio cultural, natural y biocultural de este territorio. Vamos a dar entonces la bienvenida al maestro Sinué Lucas Landgrave. Muchas gracias, muy buena noche para todos los que están presentes en el aula y también para aquellos que nos están viendo vía otros medios. Muy buenas noches. Bueno, el día de hoy vengo a platicarles el tema de la Ruta del Patrimonio Industrial en las márgenes del río Magdalena, en la Ciudad de México. Un patrimonio muy valorado. Y si podemos con la siguiente, por favor. En el subponiente y también en el sur de la actual Ciudad de México existe una serie de asentamientos industriales. No, nos quedamos en la primera. Una serie de asentamientos industriales pertenecientes a diferentes épocas. Los antecedentes se pueden identificar en la etapa colonial a través de los diversos molinos, obrajes, batanes, talleres y haciendas que se asentaron en un territorio que sería privilegiado tanto por los recursos hídricos como por los madereros. La siguiente, por favor. Durante la primera mitad del siglo XIX, con el arribo de inéditas tecnologías, así como de un nuevo modelo económico productivo como fue el capitalismo industrial, se elegiría una vez más a esta región para desarrollar espacios productivos de tipo fabril. La siguiente, por favor. Conforme fue avanzando el tiempo, este territorio fue muy valorado por algunos inversionistas que decidieron asentar diversas factorías abocadas principalmente a la industria textil y papelera. La siguiente, por favor. Para finales del siglo XIX, todos estos asentamientos productivos se constituyeron en un corredor industrial altamente rentable en las zonas centro del país. La siguiente, por favor. Sin embargo, una vez que dejaron de producir por diversas circunstancias, actualmente se encuentran en una situación de riesgo. Y parte de esta problemática se debe a las leyes federales vigentes que protegen a nuestro país. Es decir, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia del 3 de febrero de 1939, así como de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos del 6 de mayo de 1972, debido a que en ambas legislaciones no existe una clara definición legal respecto a este tipo de patrimonios concernientes a las sociedades industrializadas. La siguiente, por favor.
La relevancia que tiene este corredor industrial para la historia de la arquitectura de nuestra nación es muy significativa, ya que gracias a la antigua tradición productiva colonial es posible rastrear cómo este territorio se privilegió por encima de otros para erigir diversos asentamientos productivos, los cuales llegarían a su etapa más compleja en la segunda mitad del siglo XX. La siguiente, por favor. De la misma manera, estos sitios industriales permiten valorar cómo llegó el modelo económico del capitalismo industrial y cómo tuvo su particular expresión a través de las fábricas hogar. En un momento más vamos a desarrollar el concepto de lo que significa las fábricas hogar, que contribuirían a generar un proceso de urbanización distinto al que se desarrolló en periodos anteriores. Estos centros industriales altamente especializados contaron con todos los servicios para albergar un número considerable de trabajadores y sus familias, generando con ello importantes núcleos poblacionales que estaban dedicados a la fabricación en serie de diversos productos. La siguiente. Durante el periodo del Porfiriato, estos asentamientos industriales se vieron favorecidos por diversas políticas que trataron de apuntalar a la industria nacional. El arribo de las redes eléctricas, los sistemas de comunicación como el ferrocarril y los tranvías fueron factores determinantes en la conformación de la nueva clase urbana y de la transición de las sociedades agrícolas a las industrializadas. En el caso, por ejemplo, de lo que sucedió con estos asentamientos, tanto en el sur como en el surponiente, es algo muy curioso. En el caso del tema de las industrias que se situaron en el sur, digamos que la transición, ¿no?, hacia las sociedades industrializadas fue prácticamente completa. Pero en el caso de la zona surponiente, no. De hecho, van a seguir estando tanto las industrias como algunas haciendas incluso trabajando de manera simultánea. Entonces, esto es algo muy interesante porque estas actividades agrícolas no se paran, sino que más bien están coexistiendo, ¿no? Y eso es un tema muy interesante, que no sucedió, por ejemplo, en el caso con el corredor industrial de la zona sur. Estos territorios, junto a otros, como es el caso de ciertos lugares del estado de Puebla, fueron los primeros en experimentar el surgimiento y desarrollo de nuevas clases como la burguesía y el proletariado. De la misma manera, otros factores sociales derivados de la estructura y de la vida laboral en estos espacios fabriles se fortalecerían, generando procesos de identidad en cada una de estas grandes fábricas. La siguiente, por favor. La llegada de estas industrias trajo consigo una nueva forma de organización del trabajo, distinta a la experimentada en la tradición artesanal y agrícola, que dejó su impronta en la conceptualización del espacio productivo y del territorio. De este modo, al modificar la topografía, alterar el cauce natural de los ríos, implementar vasos contenedores y represas, entre otros, así como la transformación de los bosques, la introducción de procesos contaminantes mucho más agresivos para el medio ambiente y los asentamientos industriales, indiscutiblemente imprimirían su huella en el paisaje. Las factorías ubicadas tanto en el sur como en el surponiente de esta ciudad se consolidarían como novedosos agentes que definirían nuevas centralidades urbanas, atrayendo una población obrera ávida de vivienda y trabajo. Dichos contextos fabriles definirían una centralidad histórica que no ha sido lo suficientemente valorada y estudiada en la zona, que con el tiempo y con el crecimiento de la gran urbe se sumaría al desarrollo de la propia ciudad. Estos asentamientos generaron paisajes de corte industrial, los cuales fueron fuente de inspiración en diversas épocas. De sus aguas abreujaron pintores, fotógrafos, escritores, arquitectos, ingenieros, músicos, cineastas, cronistas y aventureros, entre muchos otros, dejando su impronta de diversas formas. Actualmente, los paisajes de antaño que aún existen se encuentran en una delicada situación que los compromete, toda la especulación inmobiliaria, las leyes del mercado, las adaptaciones a nuevos usos, entre otros, los pone en peligro de ser mutilados, destruidos completamente o simplemente transformados. Por tal motivo, estos contextos, este
tipo de asentamientos se encuentran en riesgo, era lo que estaba yo platicando ahorita con alguno de los profesores. Los asentamientos productivos del sur, como del surponiente de la Ciudad de México, forman parte de una poderosa región industrial que por motivos geográficos, de recursos naturales y de apoyos económicos, entre otros, se consolidó como una importante economía en la zona centro del país. Las industrias que formaron parte de dicha región industrial principalmente pertenecieron a dos ramas, a la industria del textil y a la papelera. Y es justamente aquí en donde vamos a encontrar los diferentes asentamientos industriales, la fecha de inicio de las actividades productivas y la fecha de conclusión de estas actividades, ¿sí? De hecho, lo que traté de hacer es abarcar esta lista de asentamientos industriales desde arriba, desde los dínamos, desde la parte del subponiente, y ir bajando, por eso aparecen en ese orden. Entonces, vamos a encontrar que los dínamos, ¿sí? Aparece, digamos, se solicita la concesión en 1895 y ya se da, ¿no?, el 20 de enero de 1897. Y deja de funcionar los dínamos, o el último de los dínamos, a partir de una referencia que me dieron algunas personas familiares de gente que le daba mantenimiento a los dínamos en 1964, ¿no? Por el otro lado tenemos la fábrica La Magdalena, que es una fábrica hogar. En un momento más veremos las características de lo que yo denomino como fábrica hogar, y esta es de 1836. Esto de las fechas es sumamente importante porque vamos a encontrarnos con que algunas de estas fábricas, algunos de estos asentamientos son incluso anteriores al caso de la Constancia Mexicana, que es de 1831. De tal manera que los primeros antecedentes que tenemos del proceso de la industrialización en nuestro país, y también otro punto muy importante, de toda Latinoamérica, se da aquí, en este territorio. Y estos son los primeros paisajes modificados gracias a este modelo económico que aterriza en este territorio, ¿no? Entonces, por eso es importante ver las fechas. Ya para entonces estamos aquí en 1836 y deja de funcionar en octubre de 1967. Posteriormente vamos a ver la fábrica El Águila, que también la considero como una fábrica hogar, por las características que presenta, y esta es de 1839 y deja de estar en actividades productivas para 1919. La fábrica de Loreto, que es el caso que yo les estoy planteando con relación a lo que se ha dado, por ejemplo, en el caso poblano, este es de 1824, 4 años después, 3 años posteriores a la independencia de México. Entonces, esto es algo muy interesante. Entonces, vamos a encontrarnos que los antecedentes productivos, antes de que fuera una fábrica de papel, tenemos que hay un molino de trigo. De 1880 a 1885, de manera posterior, fue fábrica de hilados y tejidos de algodón, ¿no? Entonces, para 1992 deja de funcionar. Y esto es realmente algo sumamente interesante. La siguiente, por favor. Ajá. Línea de ferrocarril México-Cuernavaca y el Pacífico inicia para 1897, y deja de funcionar el 16 de junio de 1997. El ferrocarril de Miscuac, ¿no?, de 1869, también deja de funcionar en estas mismas fechas, ¿sí? Posteriormente nos vamos a la fábrica de hilados y tejidos Santa Teresa, también la considero una fábrica hogar, por las características que presenta. Ya veremos también algunas fotografías de la misma y de las condiciones que guarda actualmente. Vean ustedes las fechas, 1847 a 1902, ¿sí?, fue fábrica de papel, y posteriormente en 1903 inicia la producción de hilados y tejidos, la cual termina en 1955, ¿sí? Entonces, nos pasamos posteriormente a la fábrica de Tizapán, después conocida como La Hormiga, también la considero una fábrica hogar, ¿no?, desde 1843. Si se dan cuenta, muchos de estos asentamientos industriales son de los 20, 30 y 40, ¿no? Y aquí deja de funcionar en la década de los años 60, ¿no? Eso también es muy interesante.
Puente Sierra, nombrada posteriormente como La Abeja, también la considero una fábrica hogar, es para 1880, ¿no? El antecedente productivo son obrajes. La siguiente, por favor. Como se darán cuenta, muchas de estas fábricas fueron obrajes o batanes o molinos, lo cual es algo sumamente interesante porque en este tipo de lugares podemos observar cómo va evolucionando tanto los procesos productivos como también el patrón de asentamiento para irse transformando o más bien, digamos, hay una sustitución tecnológica e incluso también arquitectónica de los espacios relacionados a los molinos, a los batanes y a los obrajes, y posteriormente la llegada de las primeras fábricas. Y es en estos mismos lugares en donde vamos a tener muchos de estos elementos que nos permiten explicar también un poco este proceso en el cual se van transformando tanto los espacios como los modelos económicos y la llegada de nuevas clases sociales. ¿Sí? Posteriormente tenemos la Alpina, ¿no? Que también es una fábrica hogar de 1914. En la década de los años 60 es cuando terminan sus funciones productivas. Fábrica de papel de Coyoacán, también una fábrica de Coyoacán, ya es del siglo XX, 1925, y es en los primeros años de la década de los 90 del siglo XX en que termina sus funciones productivas. Nos vamos a lo que es toda esta parte de la zona sur, que es el caso, por ejemplo, de la fábrica de Peñapobre, sí, que también la considero una fábrica hogar, que es de 1845 y termina sus funciones en 1987. En los mismos terrenos de la fábrica de Peñapobre estaba también la fábrica de celulosa, también considero que es una fábrica hogar, que surge el 20 de noviembre de 1940 y termina funciones productivas el 17 de marzo de 1986. ¿Sí? La siguiente, por favor. La fábrica La Fama Montañesa, este caso del sur de la Ciudad de México es muy importante, también es una fábrica hogar. Vean la fecha, es de 1831. Y el antecedente es un molino de trigo, el cual todavía se conserva parte de las instalaciones del molino. Eso es lo maravilloso, digamos, de este lugar. Y termina funciones productivas en 1998. Vean ustedes. Posteriormente, la fábrica de San Fernando, que es de 1849, termina para 1899. Y también considero el tranvía Atlanta, el 29 de octubre de 1900, el cual concluye para 1986. Esta tabla que elaboré es una tabla en donde considero tanto los asentamientos productivos industriales de la zona de este gran territorio que yo considero que productivamente hablando es muy importante para nuestro país, en donde están incluidos tanto estos asentamientos del sur como del sur. La siguiente, por favor. Esta es una imagen de un investigador que es uno de los grandes pioneros en cuanto a la investigación de estas fábricas, de estos asentamientos industriales, en donde, bueno, vamos a encontrarnos aquí con toda la lista de las fábricas. Aquí aparecen todas estas fábricas, aparecen las fábricas tanto del sur como del subponiente, de ustedes. La siguiente, por favor. Esta es una imagen de la alcaldía Magdalena Contreras, en donde se están ubicando tanto los dínamos como la fábrica del Águila, como vemos aquí. Aquí aparece el cuarto dínamo, ¿no? Y así sucesivamente. La siguiente, por favor. Sí, aquí también tenemos otro mapa relacionado también con estos elementos. Sí, aquí aparecen también las fábricas, en este caso es la fábrica por aquí. La siguiente, por favor. Aquí ya incluyo a otros asentamientos industriales, están incluidos los dínamos también, pero aquí ya aparece también la fábrica de la Magdalena, la estación del ferrocarril, la Magdalena también, y de Contreras, perdón. La fábrica de Magdalena y la fábrica El Águila con el número 7. ¿No? La siguiente, por favor. Vean ustedes, aquí aparece incluso también Loreto, ya tenemos a Loreto.
la hacienda de la Cañada, la hacienda de Lama, todas estas haciendas, es un caso muy interesante, son del siglo XVIII y tienen también un tiempo de vida muy largo, ¿no? Y están conviviendo con varios de estos asentamientos industriales, de tal manera que la vocación productiva, tanto agrícola como industrial, como fabril, están trabajando de manera simultánea. Eso es algo sumamente interesante en estos territorios. ¿Sí? La siguiente, por favor. El concepto de fábrica hogar se define como ¿sí? El espacio productivo y habitable, característico de los asentamientos industriales en torno al cual se reproduce la cultura de las sociedades productivas industrializadas. Ese es el concepto que yo manejo. Entonces, para mí es importante hablar no solamente de la dimensión material, sino incluso también de la dimensión inmaterial, ¿no? Entonces, el término hogar, ya se me acabó la vida a esto, está muy convertida, pero bueno, se necesita para indicar una serie de cualidades, ¿no? Una serie de relaciones afectivas de la vida social y familiar, así como de parentesco, culturales y políticas, ¿no? Entonces, para mí esa parte es muy importante que venga, digamos, definida también en el concepto. La siguiente, por favor. Los elementos que yo considero que se deben de tomar en consideración para nombrar a un contexto de esta naturaleza, fábrica, hogar, es el siguiente, son los siguientes, ¿no? Por un lado, que tenga caserío productivo, oficinas, almacenes, patios de maniobras, vivienda obrera, iglesia. En ocasiones, las iglesias o las capillas se ofrecen por parte de algunos otros espacios que no necesariamente tienen que ser productivos, sino que también tenemos la relación, por ejemplo, con conventos y todos estos lugares que ofrecen estos servicios religiosos. Duchas comunitarias, lavaderos comunitarios, espacios recreativos para los trabajadores. En algunas ocasiones también se cuenta con esta parte de la tienda de raya, ¿no? Como lo vamos a ver con el caso de la fábrica papelera de Coréa. La siguiente, por favor. Entonces, todos esos elementos que vimos son los que se pueden considerar para tomar algún asentamiento productivo como si fuera una fábrica hogar. Dentro de las propiedades son estas, las fábricas hogar, son complejos espacios productivos con diversas áreas de actividad, como ya lo vimos, cuentan con áreas o espacios para generar su propia energía inanimada, que eso es algo muy, muy importante, y estos espacios van a ir cambiando también conforme la tecnología lo va haciendo, ¿no? Son espacios en los que la ciencia y la tecnología estuvieron al servicio de la producción de serie, ¿sí? Estos contextos fabriles conjugaron para reforzar el modelo económico del capitalismo industrial por todo el mundo. Y el último punto que tengo, las fábricas hogar generaron una lógica constructiva propia basada en los fundamentos del utopismo, ¿no? Que se materializaron en diversos servicios para la clase trabajadora. Pero ya también teníamos parte de estos antecedentes con las haciendas. Entonces, la llegada de este tipo de conceptos o esta manera de llevar a cabo un programa arquitectónico, de alguna manera hizo clic inmediatamente con lo que ya teníamos de antecedentes con las haciendas. Y entonces el programa arquitectónico tenía muchos referentes de los cuales se podía, digamos, tener ya relación directa con el caso de los contextos hacendarios. Por eso es que el modelo también tuvo mucho éxito. La siguiente, por favor. Definición de redes técnicas, ¿no? Esta parte de las redes técnicas, bueno, son todos estos elementos que forman parte del patrimonio industrial, ¿no? En donde encontramos tanto la parte de los elementos relacionados con los acueductos, todo lo relacionado también con la distribución eléctrica, ¿no? En este caso hidroeléctrica, en fin, esos son todos estos elementos que forman parte de estas redes técnicas. La siguiente, por favor. Una de las cosas que a mí me ha interesado mucho con relación a estos patrimonios es que, dado que las legislaciones federales con las que contamos no son lo suficientemente, no protegen con toda la amplitud que se pudiera necesitar a estos patrimonios, es importante buscar, ¿no?
cómo podemos proteger este tipo de asentamientos. Y en el caso de la Ciudad de México, tenemos esta ley del patrimonio cultural, natural y biocultural de la Ciudad de México. Y yo me basé mucho en mi trabajo para que a través de esta legislación se pudiera dar protección, ¿no?, a este tipo de asentamientos. Y esa es la parte que a mí me interesa mucho, ¿no? Entonces, por eso yo, digamos, para mí a mí me resulta importante esta legislación, por eso la menciono en este caso. La siguiente, por favor. Ahora vamos a empezar a ver algunos asentamientos industriales. Este es el caso de la fábrica La Magdalena. Vean ustedes, esta es una imagen de los 30, ¿no? Del siglo XX, en donde podemos identificar varios elementos. Por ejemplo, en la parte inferior, vivienda obrera. Aquí tenemos el área de vivienda obrera. Aquí tenemos los servicios religiosos, parte del casco de la hacienda. Aquí tenemos también la parte de la fábrica La Magdalena. Por acá abajo está la fábrica El Águila, que aparece el chapaco de la misma, ¿sí? Y aquí arriba, lo interesante está en que aquí está la estación del ferrocarril. Como ustedes se pueden dar cuenta, todos estos terrenos siguen en funciones agrícolas, ¿no? Y ya tenemos para estos momentos el funcionamiento del ferrocarril que pasa por aquí, ajá, y apenas sí tenemos algunos elementos de vivienda, ¿no?, que no son de la fábrica, estos no fueron proyectos de la fábrica, pero que ya empezamos a ver cómo se empiezan a poblar todo esto, ¿no? Y así se va a ir extendiendo. Y entonces, a partir de la llegada de las fábricas y a partir de la llegada de las estaciones del ferrocarril, es que se empiezan a poblar todos estos territorios. La siguiente, por favor. Ya años más tarde, vean ustedes cómo va cambiando todo el territorio. Ajá. Por acá tenemos la estación del ferrocarril. ¿Sí? Vean ustedes nuevamente, esto es de 1924. Ajá. Este es un costado, por acá está la estación del ferrocarril. ¿No? La siguiente, por favor. Una antes. Ahí está. ¿Sí? Fachada sur de la fábrica El Águila. La fábrica de La Magdalena tuvo, digamos, otra fábrica, ¿no?, que en este caso se llamaba la fábrica El Águila. Entonces, vean estas imágenes, que vamos a ver en qué condiciones se encuentra actualmente, ¿no? Este fue un caso fulminado, ¿no?, que quiero que vean ahorita las condiciones que tenemos aquí. ¿Sí? Esto fue después de un incendio. Y la siguiente, por favor, veamos ahora cómo está. ¿Sí? Estas son las condiciones actuales. Aquí se ve una mejoría evidente, ¿no? Yo considero esto como centros industriales, apegándome a esa legislación de la Ciudad de México, por eso se las menciono, porque mucho de lo que yo estoy haciendo se encuentra pegado a esto para facilitar el proceso en el cual se pueda llevar a cabo alguna declaratoria de protección. La siguiente, por favor. Algunas de estas fotografías me ayudaron a tomarlas amigos fotógrafos. Un agradecimiento para Augusto, que fue quien me apoyó en algunas de estas tomas, ¿no? Esta es otra parte, esta es una área de almacén de la fábrica El Águila. Aquí nos quedamos un poco. Y bueno, aquí lo que se hizo fue llevar a cabo, aquí está la fábrica, aquí tiene la parte de la tubería para hacer funcionar la sala de fuerzas. Entonces, para que funcione una sala de fuerzas se necesita administrar una cantidad enorme de recursos hídricos, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Para bajar esos recursos hídricos con una gran velocidad se necesita una tubería como esta, que vemos aquí, ¿sí? Aquí hay un charcuaco, dicho sea de paso, y entonces baja a gran velocidad el agua, ¿no?, desde alturas de 100 metros o más de 100 metros para darle una gran velocidad y generar entonces, a partir de energía cinética, generar energía hidroeléctrica posteriormente. La siguiente, por favor. Vean ustedes, esta es la tubería que señalamos. ¿Sí? La siguiente, por favor. Vean ustedes los soportes, cómo se van haciendo más altos para generar
la presión necesaria en la sala de fuerza. Uno de los elementos importantes con relación al tema del patrimonio industrial son, por ejemplo, los chacuacos. Estos elementos verticales fueron muy valorados por los empresarios y en muchos casos se lucían con ellos. Entonces, es el caso, por ejemplo, de la fábrica El Águila, en donde tenemos este chacuaco con el fuste ochavado, vean ustedes, en tabique rojo, lo cual, pues evidentemente, era para destacar, ¿no? Realzar estos elementos, ¿sí?, a la distancia. Y se volvieron referentes, ¿no?, en el territorio. Entonces, en muchas ocasiones, lo que se ha tratado de hacer en todas partes del mundo es defender estos elementos, porque eran los elementos que distinguían parte de ese territorio, ¿no?, que marcaban esta vocación productiva en el territorio. Ajá. La siguiente, por favor. Ahí tenemos una imagen más a la distancia. La siguiente. ¿Sí? Aquí tenemos un acercamiento más en detalle de lo que es estos soportes, vean ustedes. Aquí lo interesante también es ver los materiales con los cuales está hecho la tubería, sobre todo cómo se encuentra armado. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay soldadura, está remachado. Entonces sabemos que por las características de los materiales estamos ante contextos los cuales fueron previos al uso de cordones, ¿sí?, de soldadura, lo cual pues, evidentemente nos habla de una temporalidad anterior, ¿no? Todos están remaches. La siguiente, por favor. Vean ustedes ya la altura que tiene, esto es arriba de 3 metros. Ajá. Aquí está, por ejemplo, en la parte de abajo, donde está esto, ¿no?, este elemento, esta reja. Abajo de esto, justo se encuentra la sala de fuerza. La sala de fuerza es posterior a la fábrica. De hecho, considero yo, digamos, elementos modernos, tecnológicamente hablando, que para acelerar los procesos productivos se tuvo que adosar, ¿sí?, a la fábrica, la sala de fuerza. La siguiente, por favor. Es otro almacén, ¿no? Es una imagen distinta del almacén que ya les había mostrado. La siguiente, por favor. Este es el caso, por ejemplo, de este muro perimetral de la fábrica La Magdalena, ¿no? Actualmente, toda esta fábrica forma parte del CISEN, ¿no?, de este centro de espionaje que se hizo, ¿sí?, en sexenios anteriores, y que se le dio este reuso al contexto, al asentamiento industrial, ¿no? La siguiente, por favor. Ven ustedes nuevamente el tema del chacuaco. Aquí no se ha intervenido, ¿no?, pero es evidente que en su época los empresarios trataron de darle una presentación, ¿no?, relevante a esta serie de elementos verticales, ¿no? La siguiente, por favor, ¿no? Aquí nos vamos a encontrar con la capilla, ¿no?, que tenemos en este lugar que ofrecía, digamos, estos servicios a la clase trabajadora, parte de lo que fue la antigua hacienda y tienda de raya, ¿no? Y abajo nos vamos a encontrar con la vivienda obrera. Este es un proyecto de vivienda obrera diseñado completamente por la fábrica, ¿no? Entonces es algo muy interesante, todavía se conserva mucha de esta vivienda obrera. Estos son los casos, digamos, que se apegan más al proyecto original de vivienda de esta parte. La siguiente, por favor. La sala de fuerza, ¿sí? Tenemos una sala de fuerza que era el espacio que yo les estaba mencionando, ¿no?, hace rato. Y esta es una sala de fuerza francamente impactante y no mucha gente la conoce. Entonces, les recomiendo que puedan ir a hacer la visita a la fábrica El Águila. Actualmente tiene el nombre de Centro Cultural Elena Poniatowska. Parece que también le volvieron a cambiar el nombre, pero bueno, tiene una placa actualmente con el nombre de Centro Cultural Elena Poniatowska.
Y en este lugar se puede visitar la sala de fuerza, que francamente es sensacional, es impresionante. La siguiente, por favor. Estamos ahora con otro caso de centros industriales, como es el tema de la fábrica de helados y tejidos de Santa Teresa. Es esto. Desafortunadamente, para el caso de Santa Teresa, solamente quedan unos perimetrales, el interior todo se destruyó, ¿sí? Y esa es una pena que se hubieran perdido esta interesante fábrica. La siguiente, por favor. Vean ustedes, esto es lo que queda. Actualmente se pintó todo de blanco y aparece una leyenda de protección por parte del INAH, lo cual me parece algo sumamente importante, ¿no? Que se trate de hacer estas protecciones a este tipo de bienes. La siguiente, por favor. Esta es la entrada principal, tiene el número 33, ¿sí? Correspondiente a esta factoría. La siguiente, por favor. Sí, aquí aparece una clave con el número 33. ¿Sí? La siguiente, por favor. Esta también formaba parte de la propia fábrica, era área de caballerizas, también de gente que se dedicaba a hacer otras labores no necesariamente productivas relacionadas con la industria del textil, sino que tenían también que ver con otra serie de faenas, ¿no? Entonces, este espacio todavía se conserva, afortunadamente está hay algunas alteraciones que se han hecho al interior, pero así está ahorita, ¿no? Esto es una fotografía reciente, de hecho. Ustedes pueden pasar por ahí y se ve exactamente. Así que, por favor. ¿No? Ya hay otros elementos, la gente ha construido por dentro, pero bueno, en fin, digamos que la fachada se conserva. Los elementos que vimos de las fábricas hogar, como esta serie de servicios que se daban a los trabajadores, es el caso de Santa Teresa. Santa Teresa hizo esta escuela primaria. La siguiente, por favor, que aún se conserva y sigue en funciones. ¿Sí? Aquí está el polígono perimetral de la propia fábrica. La siguiente, por favor. La calle Teocalli, ¿no? Todo eso que ven de ese lado forma parte de la unidad habitacional obrera. Sin embargo, el proyecto habitacional no fue desarrollado por la factoría, sino que lo que sucedió en este caso fue que la empresa como tal, a partir de lo que me han dicho ex trabajadores, familias de los mismos, es que les proporcionaron los terrenos y la gente construyó, la gente fue construyendo, ¿no? Pero no fue un proyecto diseñado por la propia fábrica. Aún así, sigo considerando que es una fábrica hogar a partir de las características que mencioné anteriormente. La siguiente, por favor. Por ejemplo, tenemos esta obra plástica de Oriosto, Otero, que en diferentes puntos de la alcaldía hizo, digamos, estas obras, pero aquí la vocación fabril es evidente. Ven ustedes, ahí están los trabajadores con sus cascos, todo eso. Entonces, estas referencias de manera continua a los sindicatos, a la vida obrera, es una de las características que siempre nos vamos a encontrar en las fábricas. La siguiente, por favor. Ya ustedes, ¿sí? También estos asentamientos fabriles proporcionaban los servicios religiosos. Este es un proyecto hecho por la propia fábrica en cuestión. La siguiente, por favor. Y nos vamos a encontrar que las márgenes del río Magdalena, más bien en el cauce del río Magdalena, ahora en secciones entubadas, como es el caso de esto, de esta imagen, vamos a encontrarnos que he hecho algunos recorridos, algunas visitas, y esto es lo que yo considero como elementos que podrían haber servido como una posible represa, ¿no? Dadas las características que presentan. La siguiente, por favor. Vean ustedes cómo hay un trabajo, a pesar de que es una represa, existe un trabajo meticuloso que llevar a cabo en lo estético, ¿no? La siguiente, por favor.
las ranuras aquí se ve claramente, ¿no? Pero podrían haber sido fuertes. La siguiente, por favor. Aquí, desafortunadamente, ya no se alcanza a hacer la lectura de seguramente fue una lectura con una placa conmemorativa, ¿no? Pero ya no se alcanza a distinguir bien qué fue lo que sucedió en estos puntos. Y así nos vamos a encontrar con diversos elementos en todo el río Magdalena, ¿no? Y esto es lo importante. Entonces, no nada más existe hay otros elementos que están en diversos lugares y que es importante hacer los registros de los mismos. La siguiente, por favor. Vean ustedes otra toma. La siguiente. Este es el caso de la fábrica papelera de Loreto, una imagen de 1910. Vean ustedes de una publicación que se hizo, ¿no? en los 90. Y aquí aparece, digamos, un dibujo, ¿no? Una imagen en donde tenemos áreas de bodega, pudiendo ver hasta de este lado, y lo vamos a ver. Aquí tenemos un pequeño tren que se llamaban de Decauville, estos pequeños trenecitos, ¿sí? Que se mandaban traer de Inglaterra, que servían para posteriormente llegar y llevar o traer producto terminado o insumos a la propia fábrica y que conectaban también con el tren. La siguiente, por favor. Este es un plano de la fábrica de Loreto en 1916. Cabe mencionar que todo lo que es el trabajo relacionado con el patrimonio industrial, siempre tenemos que estar en contacto con archivos documentales, fotográficos, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de archivos particulares también es uno de estos, ¿no? Y entonces aquí nos vamos a encontrar con un plano que es sumamente interesante, que retrata justo lo que yo les estaba diciendo, en donde se conservan todavía las condiciones productivas vinculadas a todo lo que tiene que ver con lo agroindustrial y la producción también fabril. La siguiente, por favor. Vamos a ver una lista de construcciones de la fábrica de Loreto. En el mapa aparecía, ¿sí? Digamos, la lista, se las paso yo aquí, y es todos los elementos, todas las áreas de actividad que constituyen a la fábrica de Loreto para 1916. Pero lo interesante que yo les estaba mencionando es que cuenta con un documental de ustedes. De tal manera que también estaban produciendo pulque en la fábrica, ¿sí? Ya sea para consumo local o para producir y también vender pulque. En este contexto es un contexto muy complicado porque estamos hablando de producción. Entonces, mucho de lo que se tenía que traer de insumos de otras partes del mundo, como es el caso de la celulosa, al no poderse traer, probablemente lo que sucedió es que tuvieron que producir también y venderlo. Entonces, es algo muy interesante. También vean ustedes, otra cuestión interesante es que tiene dos tiendas de raya. No menciona tienda de raya, sino dice tienda antigua de la fábrica y tienda antigua de Triunfo, pero eran tiendas de raya. Y es la misma lógica de las haciendas, vean ustedes, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante porque nos habla de que la fábrica de Loreto iba a caballo con la producción industrial junto con la producción relacionada con cualquier otra hacienda que estuviera produciendo pulque, ¿no? La siguiente, por favor. Esto es muy interesante, ¿no? Porque este es un plano, digamos, corresponde a una de las salas de fuerza de Loreto, y me la proporcionó un compañero del seminario de procesos industriales. Un saludo para todos ellos y mil gracias a quien me hizo el favor de proporcionarme esta información, ¿no? Aquí no se ve muy bien, pero bueno, aquí aparece justamente un dínamo, ¿no? Un generador. Ajá.
Entonces, son los elementos que formaban parte de una sala de fuerza. La siguiente, por favor. Una toma aérea de la fábrica de Loreto para 1933. La siguiente, por favor. Vean ustedes esta otra toma. Esta es muy interesante porque vamos a encontrarnos aquí ya con todo el desarrollo de la vivienda obrera de la fábrica de Loreto. Eso es algo muy interesante. Otra toma del 56, ya vean ustedes ahora cómo el desarrollo de esta fábrica fue el aumento. La vivienda obrera, por ejemplo, ahí tenemos diferentes tipologías de vivienda obrera. Esta es la más básica, ¿no? Ya después vamos a tener incluso multifamiliares, ya después vamos a tener incluso de las últimas expresiones de vivienda obrera que son estas, ¿no? Entonces, digamos, en el caso de Loreto, el tema de la vivienda obrera tiene una gran importancia, es de los asentamientos industriales que tiene esta mayor tipología en cuanto a vivienda obrera se refiere. Ajá. Parte de esta evolución en cuanto a la vivienda obrera también se aplica en algunos casos en la fábrica papelera de Peñapobre, en donde tenemos, digamos, un diseño base como este, que es muy similar al que vamos a tener también en la fábrica papelera de Peñapobre en el sur de la ciudad. La siguiente, por favor. Estas imágenes me las proporcionó un agradecimiento a uno de los empresarios que todavía vive vinculado directamente a las fábricas, tanto de Loreto como de Peñapobre, en particular de celulosa. Sí, un agradecimiento muy querido a Alberto Lenz Kral por proporcionarme estas imágenes, en donde tenemos partes a las de fuerzas de Loreto, vienen mezcladas algunas cosas de Loreto y de Peñapobre, ¿no? Esto es, por ejemplo, Peñapobre, la fábrica de celulosa, ¿no? Pero hay otra serie de imágenes que pertenecen a la fábrica de Loreto. La siguiente, por favor. Es más, podríamos retroceder un poquito. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hay un bosque. No sé si saben ustedes que el bosque de Tlalpan no es un bosque natural, es un bosque completamente artificial. El bosque de Tlalpan solamente tenía un árbol hasta la punta, ¿sí? Entonces, cuando llega la fábrica papelera de Peñapobre, ¿sí? Van a reforestar, ¿no? Todo este lugar y van a sembrar más de 1 millón de árboles en este lugar. Y es gracias a eso que Alberto Lenz, propietario original que se apellidaba Adolf, recibe por el apóstol del árbol, de Miguel Ángel de Quevedo, una medalla, ¿no? En reconocimiento a esa labor por la reforestación de todos estos territorios. Y el caso, por ejemplo, del bosque de Tlalpan es uno, ¿no? De tal manera que ese es un paisaje industrial, a pesar de que sea un bosque. Curiosamente, es un paisaje derivado de la acción productiva de una fábrica, ¿no? Entonces, eso es algo sumamente interesante. La siguiente, por favor. Sí. Vean ustedes, nuevamente tenemos algunas imágenes pertenecientes a celulosa, ¿no? De Peñapobre. Igual hay otras imágenes ya también de Loreto, ¿no? La siguiente, por favor. Y así me las enseñó Tito, ¿no? Estas imágenes, por eso yo las presenté de la misma manera. Y estamos ahora con el tema de la fábrica hogar de la villa, ¿no? Entonces, teníamos la anterior y ahora viene esta, ¿no? Esta es muy interesante porque vemos todavía el sistema, vean ustedes, que se utilizaba anteriormente, ¿no? Aquí estamos todavía sin energía eléctrica, ¿no? Esto es algo muy interesante porque esta energía que se está haciendo así es a partir de una transmisión, ¿no? Y se baja a partir de bandas. De tal manera que cada una de estas maquinarias, ¿sí?
se tenía que, si querías parar una de estas máquinas, tenías que sacarle la banda. No era como ahora que apagas un switch y apagas una de estas máquinas. O apagabas todas, o apagabas una a partir de zafarle la banda. Esto es lo interesante, por ejemplo, de estas industrias. Y vean ustedes la importancia que tiene la mano femenina. Entonces, esto es sumamente interesante. Aquí vemos cómo se están llevando a cabo los procesos para llevar a cabo negociados. La siguiente, por favor. Vean ustedes esta fachada principal, que es la fábrica La Hormiga, ¿no? Esto es sumamente interesante para inicios del siglo XX, vean ustedes, ¿sí? Desafortunadamente, ya no existe, pero la siguiente, por favor. ¿Sí? También los tranvías, así como el ferrocarril, tuvieron una importante influencia, ¿sí? En la fisonomía de todos estos territorios, ¿no? Generando también o contribuyendo a esta vocación productiva, ¿no? Esta es una toma desde la Revolución, ¿no? Por Conio Yatuba, que tenía un negocio de fotografía justo enfrente, ¿no? Y él hace la toma de este lugar. La casa fotográfica sigue existiendo y actualmente hay una exposición fotográfica en el Museo del Carmen con las colecciones de esta familia. Entonces, los invito a que puedan ir y visitar en el Museo del Carmen esta interesante exposición. La siguiente, por favor. Vamos a encontrarnos con, les mencionaba que finalmente todos estos asentamientos industriales le van a dar una fisonomía, una vocación productiva al territorio. Como es el caso de la estación de Contreras, ¿sí? Vean ustedes, la estación sigue, ahora se puede visitar, por supuesto, y esto estaba cercano, está a un costado, como ya lo había mencionado, de la fábrica de la Magdalena. La siguiente, por favor. Vean ustedes esta otra imagen, ¿sí? Cómo era anteriormente el tránsito, el paso del ferrocarril hacia Cuernavaca, saliendo de la estación de Contreras. Vean ustedes qué maravilla, ¿no? Era fabuloso tener esta experiencia. La siguiente, por favor. Ahora estamos con parte del territorio que yo les había mencionado, ¿no? La parte natal de este territorio. Estamos en los dínamos, ¿no? De esta estación de Contreras nos estamos subiendo y estamos llegando hacia los dínamos, ¿no? Entonces, este cerro es conocido como la Coconetla, ¿no? Es uno de los referentes cuando llegamos en este territorio. Mucho de lo que vamos a encontrarnos también con estos bosques también fueron sembrados, ¿sí? Muchos de estos árboles por la propia fábrica de Loreto. La siguiente, por favor. Es muy interesante, por ejemplo, el hecho de que mucho de la infraestructura hidráulica que nos vamos a topar en este territorio viene desde la colonia, ¿no? Y lo menciona, por ejemplo, Lenz, ¿sí? Entonces, tenemos esta imagen de lo que él consideraba en su momento como parte de la infraestructura hidráulica que de alguna manera sirvió para el posterior proceso de industrialización de todo el territorio, ¿no? Sin esta infraestructura previa, no se hubiera facilitado esta evolución, tanto arquitectónica como tecnológica. La siguiente, por favor. Y ahora, bueno, pues ya nos vamos a encontrar con con este mapa de los dínamos, ¿no? Donde encontramos ya los 4 dínamos que les hayan visitado este lugar, pues bueno, encontrará que tenemos 4 dínamos en este territorio. Este mapa me apoyó para llevarlo a cabo con la información que yo les proporcioné, el geógrafo Luis, ¿no? Que me hizo el favor, me apoyó en esta labor. Un agradecimiento enorme para él.
Y vamos a encontrarnos aquí, se ve claramente el río Magdalena, ¿no? La ubicación de los dínamos en este territorio. La siguiente, por favor. ¿Sí? Para que se llevara a cabo el proyecto de los dínamos, se tuvo que desarrollar, se hizo una solicitud, ¿no? Para finales del siglo XIX, en un contexto en el cual el porfiriato estaba apoyando, ¿no? el proceso de industrialización nacional. Como resultado de eso, se da este permiso, ¿no? Para poder utilizar la corriente del río Magdalena para llevar a cabo este proyecto de los dínamos, ¿no? Y entonces, vean ustedes que aquí aparecen los datos, ¿no? De Meilán, Donadiu y compañía, ¿no? Para llevar a cabo esta solicitud con relación a los recursos hídricos del río Magdalena para favorecer la generación de energía hidroeléctrica. ¿Sí? La siguiente, por favor. Este es, digamos, una relación de los principales beneficiarios de la sala de la Magdalena en 1909. Sí, también un agradecimiento enorme, ¿sí?, a la gente del Archivo Histórico del Agua, que me apoyó para poder sacar toda esta información. Por eso les digo que la labor relacionada con el patrimonio industrial, con los contextos históricos, siempre es muy de estar buscando en archivos documentales, en archivos fotográficos, tanto personales o particulares, ¿no? O federales. Entonces, pues bueno, se van, digamos, haciendo pesquisas en relación a qué es lo que sucede en estos lugares. Nos encontramos ahora con la hidroeléctrica de los dínamos. Vamos a iniciar de arriba hacia abajo con el dínamo número 4. Estas son las condiciones en que actualmente se encuentran cada una de estas salas de fuerza. Nos vamos a ir viendo. Evidentemente, pues está muy determinado ya el espacio productivo de generación de energía, ¿no? Y, pues bueno, actualmente las funciones que tiene este lugar es un espacio de estacionamiento, ¿no? En donde pues la gente que quiere llegar a consumir productos locales, ¿no? Pues bueno, se estaciona en estos lugares, ¿no? Entonces, como verán, pues es delicada la situación. Todavía encontramos algunos soportes aquí visibles, ¿no? Aquí baja la tubería, aquí se generó una Y, ¿no? En donde se llevaba el agua a presión, alta presión, tanto a un generador como a otro. Aquí había varios generadores en este espacio, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podemos observar con relación a la sala de fuerza número 4. La siguiente, por favor. Vean ustedes otra toma de esta sala de fuerza número 4. ¿Sí? Algunas fotografías. Agradezco nuevamente al fotógrafo Augusto por su apoyo. Allá están los datos en los correspondientes. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver lo que se hizo en estos casos. ¿Sí? Se llevó a cabo, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Los planos de todas las salas de fuerza, y se incluye también esta otra parte porque cuando entra el agua, ¿sí?, el generador tiene que salir. Entonces, parte de lo que aquí se ve reflejado es justo las timas donde sale el agua, producto ya final del proceso de generación de energía eléctrica. Originalmente era un solo nivel, posteriormente se hace un añadido, ¿no?, de este lado, en donde se incorpora una escalera y ya se hace un segundo nivel. La siguiente, por favor. Es esta parte, ¿no?, donde ya podemos ver la planta alta. Vean ustedes. ¿Sí? Ya la tenemos. La siguiente, por favor. Vean ustedes. Como se darán cuenta, todos estos espacios que son muy grandes, efectivamente hablando, necesitan de mucha luz y están aprovechando, evidentemente,
la luz natural, ¿no? Estos grandes ventanales. La siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, esto es parte de lo que se ha estado haciendo en esta investigación. La siguiente, por favor. Cada una de las salas de fuerza tiene una relación, ¿no? Con un vaso contenedor, con una serie de acueductos y también con una serie de represas. Las represas corren de manera paralela a las salas de fuerza y se ubican sobre el río Magdalena. Este es el caso de la represa, ¿no? Ubicada a un lado, un costado, sobre el río Magdalena, de la sala de fuerza número 4. Vean ustedes. Cabe mencionar que parte de los problemas que se tienen en estos lugares por la falta de mantenimiento es que las represas ya están anegadas, ¿no? Y entonces ya no contienen el agua. De tal manera que puede llegar a generarse un problema, ¿no? En estos lugares ante una situación, digamos, con una lluvia muy fuerte, pudiera generarse una situación de peligro. Eso es lo que yo veo. También hay un problema con los caminos, ¿no? Hace falta mantenimiento en los caminos. Han llamado a las autoridades de la alcaldía para que puedan dar mantenimiento a estos espacios antes de que pueda darse a una situación crítica, ¿no? Porque los caminos están a punto de irse en varios minutos, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí tenemos el caso de la sala de fuerza número 3, número 3, vean ustedes, es un área de almacén que tenemos aquí, ¿sí? En este lado, la sala de fuerza está acá, esta es una vista lateral, ¿no? La sala de fuerza acá, con un espacio habitacional para la gente que le daba mantenimiento a la sala de fuerza. La siguiente, por favor. Vean ustedes, ¿sí? Esto es lo que se está incluyendo para que forme parte de los archivos que pueden apoyar para hacer una declaratoria a favor de esta. La siguiente, por favor. Nuevamente, esta idea de estos grandes ventanales pensando en la luz natural, ¿no? Que es también uno de los elementos importantes que vamos a integrar en estos espacios productivos. La siguiente, por favor. Sí. Aquí aparece también el área del dínamo. Aquí bajaba, por ejemplo, la tubería, ¿no? Entonces, vean ustedes las características. La siguiente, por favor. Cabe mencionar que el dínamo número 3 está en muy malas condiciones. Está a punto de colapsarse el techo. Está muy mal. Las pilastras se encuentran también muy dañadas. Ya se cerró el acceso al público. Pues bueno, les comentaba yo que para que se pueda generar la energía hidroeléctrica se tienen que considerar una serie de elementos, tanto acueductos como vasos contenedores. Este es el vaso contenedor que alimenta al dínamo número 3. ¿Sí? Vean ustedes. Y esto está 100 metros más arriba de la sala de fuerza. Entonces, para llegar a este lugar, no está al ladito, está mucho más arriba. La siguiente, por favor. La sala de fuerza número 2. Ajá. Vean ustedes, esta sala de fuerza, ajá, tiene también otro lugar que tenía las funciones de almacén y también de vivienda para la gente que daba mantenimiento para esta maquinaria. Ajá. De hecho, siempre se tenía que tener una relación entre la gente que trabajaba en la sala de fuerza con la gente que, por ejemplo, abría y cerraba el vaso contenedor. Entonces, lo que yo he alcanzado a ver es que en diferentes momentos vamos a encontrarnos incluso que había la posibilidad de mantener contacto, no nada más de manera visual, sino con teléfono. Entonces, esto es algo interesante. La siguiente, por favor.
De hecho, si podemos regresar un poco. Ajá. Cabe mencionar que de los dínamos, el que se encuentra en el mejor estado es este, ¿no? Ya no nada más por la cuestión de la sala de fuerza, ¿no? Sino porque todo el acueducto y el vaso contenedor y la tubería, ¿sí?, están en muy buenas condiciones, de tal manera que incluso si se quisiera echar a andar esta sala de fuerza, se podría hacer, ¿no? Se podría lograr, ¿no? Haciendo sustituciones de algunas cosas, pero se tiene toda la infraestructura para poder volver a generar energía hidroeléctrica, ya no nada más pensando como generar energía para algún lugar, sino pensando que pudieran ser estos espacios, digamos, lugares en los que se pudiera vincular la ciencia y la tecnología, que la gente pudiera aprender qué es lo que sucede con estos espacios, ¿no? La siguiente, por favor. Vean ustedes, esta es una vista lateral de la sala de fuerza, ¿no? Nuevamente aquí, insisto, estos grandes ventanales aprovechando la luz natural. La siguiente, por favor. Aquí aparece la tubería. Sí. La siguiente, por favor. Vean ustedes, el acceso principal, su piedra clave, salto de medio punto. La siguiente, por favor. Siguiente y bovedilla, el dínamo. La siguiente, por favor. Esto es parte de lo que nos vamos a encontrar en la infraestructura de grado en el territorio. Hay diferentes momentos, no toda es de la misma temporalidad, van cambiando, se van haciendo modificaciones. Pero esto forma parte, sí, para surtir de vital líquido a la sala de fuerza número 2. La siguiente, por favor. Vean ustedes el vaso contenedor del segundo dínamo. Es un vaso muy chiquito, ¿sí? En el caso, por ejemplo, nosotros como arqueólogos siempre tenemos que estar defendiendo el norte, ¿no? Y para nosotros es importante eso, igual con los datos, vaso contenedor del segundo dínamo, ahí lo pueden ver ustedes, la compuerta, ¿no? Una compuerta que lleva directamente a la sala de fuerza, pero también tenemos una compuerta lateral para digamos, sacar el excedente de los recursos hídricos. Cuando ya se subían los niveles, había que sacar todo eso. Entonces, para eso sirven estas otras compuertas. Cabe mencionar que de las compuertas, solamente queda una completa en todo el territorio, ¿no? Con el volante, con el gusano, con la compuerta, con el marco, solamente queda una completa. Es una lástima, todo lo demás se perdió. Mucho de esto y de las maquinarias fueron a dar directamente a los depósitos de metal de los, ¿no? Eso es algo terrible. La siguiente, por favor. Esta es una imagen de la sala de fuerza número 1, y en este caso no se puede visitar, ¿no? Cabe mencionar que el régimen de propiedad de todos estos territorios varía, ¿no? En el caso de los dínamos es propiedad comunal, ¿no? Entonces, en este caso no se puede pasar si no se pide un permiso especial para que se pueda ingresar y hacer el levantamiento arquitectónico correspondiente. Entonces, ha sido un poco complicado en este caso llevar a cabo, digamos, esos procedimientos, ¿no? La siguiente, por favor. Esto ya es el río Magdalena, está a un ladito, ¿no? Tenemos otra represa con su compuerta, vean ustedes, también anegada completamente. Ajá. Entonces, pues bueno, estos son de los problemas que tenemos en este lugar. La siguiente, por favor. Aquí hay una... Gracias por dar un agradecimiento, ¿no? al pasante en arqueología, Juan Alberto Clavel Gómez, que me acompañó a hacer estos recorridos, esta prospección general de los acueductos, ¿no? Y entonces, a partir de ir marcando una serie de puntos, ¿sí?, empezamos a definir de dónde a dónde correspondía, digamos, lo que era el acueducto que alimentaba a la sala de fuerza número 4, al número 3, al número 2, al número 1, ¿no?
Y marcamos también todas las compuertas, ¿sí? Marcamos también algunos puentes que se encontraban en algunos casos, ¿sí? Y aparecen mencionados en diferentes lugares. La siguiente, por favor. Vean ustedes, imagen. Ahí está. Como se darán cuenta, hay una parte de reserva ecológica muy importante, ¿sí? Más arriba ya está toda el área urbana, ¿no? Pero vamos a encontrarnos que toda esta parte es un área protegida. La siguiente, por favor. Ustedes. Aquí está el segundo dínamo, el primer dínamo, ¿no? El cuarto dínamo. La siguiente, por favor. Ahí aparecen todos estos elementos. La siguiente. Y la más adelante, otra más. Ahora, yo les estaba mencionando que es muy importante hacer énfasis en que todos estos espacios le dieron una vocación, ¿no? Industrial al territorio. Y es una vocación industrial que finalmente fue muy valorada por pintores, por fotógrafos, por cineastas, incluso hasta por músicos, ¿sí? Y ejemplo de ello tenemos estas imágenes, ¿sí? Muchos de ustedes inmediatamente las reconocerán. La siguiente, por favor. ¿Sí? Vean ustedes. Algunos de estos lugares ya no existen. Es el caso de esta fábrica. La fábrica de la hormiga. La siguiente, por favor. ¿Sí? Vean ustedes todo esto. ¿Quiénes participaron, por ejemplo, de Juventino Rosas, ¿no? Tenemos la película Santa, por ejemplo, que también se retrata parte del asunto de la vida obrera y de la llegada de la alocada vida urbana hacia los contextos del campo, ¿no? Rurales, que era lo que se trataba de mencionar en esta película. La siguiente, por favor, la novela de Santa también, que ver con este tipo de cosas. Me voy a ir ahora hacia la parte del sur, ¿no? Yo les había mencionado en una tabla todas estas cronologías de estas industrias, y para mí, en términos de imagen de todos estos paisajes que se han generado, uno de los paisajes que creo que es muy importante es el que se hizo a partir de diferentes elementos, como es el caso del pasado prehispánico, el pasado colonial y el pasado industrial. Y está ejemplificado en esta imagen muy interesante. Ven ustedes, tenemos un tipo A, el tipo B está de este lado, el tipo C. Vamos a encontrar, ahí está vivienda obrera, ¿no? La vivienda obrera correspondiente a la fábrica de celulosa. Básicamente de la fábrica de celulosa, lo único que quedó fue el Chapaco, ¿no? Que fue uno de los más grandes de Latinoamérica, con más de 40 metros de altura, ¿sí? Vivienda obrera de este otro lado, pues se le denomina como Peña Baja, Peña Alta, que aquí vamos a encontrarnos la fábrica de papel de Peña Pobre, ¿no? Y la de celulosa, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces, una de las cosas que yo estoy tratando de promover a través, uno, de hacer uso de la ley del 2020, la ley de la Ciudad de México, la ley de patrimonio cultural, natural y cultural de la Ciudad de México, es la creación de un corredor cultural paisajístico que pueda seguir la ruta de la red técnica constituida por la biblioteca de los niños, con la intención de desarrollar un parque patrimonial de la industria que incluya la ruta para llegar a cada una de estas estaciones
siguiendo los métodos del río Magdalena, y las casas usadas de fuerza. También incluiría parte de la infraestructura hidráulica constituida por represas, puentes, válvulas, tuberías, caminos, postes de los antiguos, entre otros. ¿Sí? Y también estoy pues, con la idea de que se pueda llamar como centro cultural de Dinamos a nuestro parque patrimonial, y estaría conformado por un territorio que incluiría desde el cuarto Dinamo hasta el primero, ¿no? Entonces, digamos, todas estas propuestas se están tratando de hacer llegar ahorita a las autoridades pertinentes para que se pueda llevar a cabo una declaratoria de este tipo de asentamientos, ¿no? La siguiente, por favor. Sí. Lo que yo menciono, por ejemplo, hace unos momentos hablaba de estos paisajes, ¿no? Estos paisajes mixtos que podemos encontrarnos en estos territorios, este paisaje rural colonial. Yo paso con la llegada de la industrialización, a la transformación paulatina, ¿no? Por un paisaje urbano de corte industrial. Sin embargo, para el caso de lo que es los asentamientos industriales del subponiente, vemos que sobreviven estos paisajes y estas actividades productivas, vinculadas, sí, tanto con lo industrial como con esta otra parte vinculados directamente a los contextos asentados. La siguiente, por favor. Aquí hay una propuesta, ¿no? De cómo va cambiando arquitectónicamente hablando, ¿no? Hay una evolución que yo estoy marcando aquí desde la colonia, ¿no? Y cómo se va a transformar y va a llegar a su última expresión en el caso de las fábricas hogar que yo menciono para este territorio. Entonces, por eso yo considero que es digamos, un caso muy emblemático de nuestro país, quizá también a nivel de Latinoamérica, para explicar cómo fueron evolucionando todos estos asentamientos desde la colonia, con los casos de los obrajes, de los matanes, de los molinos, que como vieron coinciden con las fábricas que se asentaron ahí, y cómo estas fábricas se van a ir transformando en lo que yo llamo fábricas, ¿no? Entonces, parte de lo que yo hago en este esquema es explicar esto y también mencionar la importancia que tiene, ¿sí? El hecho de que se generaron en todo este territorio estos primeros paisajes de corte industrial, tanto a nivel nacional como a nivel de Latinoamérica. La siguiente, por favor. Y lo que pretendo también con esto, ¿no? Es desarrollar un proyecto que se denomine Ruta de las Fábricas Hogar de la Cuenca del Río, ¿no? Entonces, por eso considero que es importante que se pueda hacer declaratorias, ¿no? A partir de esta legislación, y tratar de que estos sitios se puedan inscribir en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, que creo que sería algo muy importante. Sí, la siguiente, por favor, ya es básicamente aquí, ¿sí? Esta es una imagen muy interesante que se toma cuando se hace la destrucción de la fábrica de celulosa, y esta es una imagen emblemática que se toma ahí en los contextos industriales del sur de la Ciudad de México, en donde marca el fin de estas industrias. Básicamente es para 1986, el 17 de marzo, ¿sí? Y para el 42 era el inicio y termina esta fábrica de celulosa, ¿no? Y por eso es más interesante concluir toda este recorrido que yo les hago desde el sur hasta el subponiente, con esta imagen que finalmente nos habla acerca de cómo, por diversos motivos, todas estas industrias llegaron, digamos, a su término para el siglo XX, mediados, la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Muchísimas gracias, y no sé si tengan algunas preguntas. Bueno, a mí me hace una pregunta respecto a
la apropiación urbana. Hace unos instantes nos comentaba que las fábricas hogar era algo similar a lo que eran las haciendas. Como mi caso, hace unos años viví en un pueblo que era o había crecido a partir de una hacienda. Sin embargo, esta hacienda se encontró en ruinas y la raza urbana la había absorbido. Por lo tanto, la hacienda seguía teniendo un uso, pero de cierta forma con una apropiación actual, a lo cual me surgió el interés. Si es que existe una fábrica hogar donde se halla justamente esta parte de la raza urbana la haya absorbido, siga funcionando esos espacios y cómo lo considero hacer. Si es una buena opción que se absorba y siga siendo utilizada, o que mejor pase a ser justamente de conservación. Ok, bueno, depende, ¿no? Hay, por ejemplo, contextos productivos que siguen funcionando desde el siglo XIX, ¿no? Eso es algo muy interesante, de manera ininterrumpida, ¿no? Tenemos, hay una fábrica en el Estado de México que sigue funcionando. Entonces, ese es un caso que es excepcional. Ahora, no todo contexto productivo tiene estas facultades de que se pueda reusar. Es muy complicado, ¿no? Sobre todo porque muchos de estos contextos pertenecen a propiedad privada. Y eso es, digamos, algo de lo que vuelve muy complejo el tema, ¿no? Aparte tenemos otra situación que lo vuelve también todavía más difícil, ¿no? Es nuestras legislaciones federales, las dos legislaciones, una de los 70 y otra de finales de los 30, pues evidentemente dificulta también la protección de este tipo de asentamientos, ¿no? Pero yo lo que considero es que con el caso de muchos asentamientos industriales es importante, sí, el tratar de sí, resignificar estos lugares, ¿no? La parte de resignificación de estos lugares, pues sí, implica darles un nuevo uso, ¿no? Y esos nuevos usos de estos espacios productivos, evidentemente, en algunos casos se tendrán que modificar, ¿no? Pero de tal manera que no impida hacer la lectura de los mismos, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos casos en los cuales ya no puedes llegar al sitio y hacer una lectura, ¿no? Los casos de Puebla, ¿no? En Puebla, en la ciudad de Puebla, mucho del patrimonio colonial incluso, ¿sí? Ya no nada más industrial, se ha destruido. ¿Qué es lo que deja en la fachada y en el interior? Como que tiran todo y ¿qué hacen? Estacionamientos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos espacios? ¿Qué tanto está atento? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos, ¿sabes? Pero sí, evidentemente, como son propiedad privada, ¿sí? Pues tenemos estos problemas. Por ejemplo, no nos vamos muy lejos. El caso de la fábrica La Fama Montañesa. La fábrica La Fama es propiedad privada, ¿sí? Pero hay casos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, este tema de la resignificación y de que a la gente todavía le sigue significando su patrimonio. ¿Y qué es lo que ha hecho estas comunidades de exobreros en relación a su patrimonio? Es algo muy interesante. A pesar de que ya no pueden entrar, ¿no? Es propiedad privada. ¿Qué es lo que ha hecho la comunidad? La comunidad está organizada y han hecho, digamos, hicieron una asociación civil. Eso es algo muy interesante entre los propios exobreros y hacen eventos de manera continua, ¿no? Entonces, en estos eventos invitan incluso ya no nada más a los exobreros o familiares de dueños de fábricas, ¿no? Sino que también invitan a los especialistas, a los cronistas de las propias fábricas, y se ha dado ahí una dinámica muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con este caso muy particular? Es que a la gente le sigue significando su patrimonio. Cuando a la gente le deja de significar su patrimonio, sucede lo que pasó con el caso de tu hacienda. Mucha gente, ¿qué fue lo que hizo? Agarró, fue pico y pala y buscó el oro, ¿no? Y eso es algo muy común en los contextos hacendarios. La gente piensa que hay oro integrado en este tipo de asentamientos, ¿no?
Y entonces, la pega es una pérdida muy fuerte de arquitectura en nuestro país, y sobre todo en el caso de las haciendas, porque la gente está buscando el mito del orden, ¿no? Pero cuando suceden procesos en los cuales la gente se apropia de su patrimonio, de otro ámbito, ¿sí? Para eso se tienen que desarrollar técnicas específicas, para que la gente le vuelva a decir algo de su patrimonio, ¿no? Entonces, también en el caso de las haciendas tienes otro elemento, ¿no? Es así muy complicado. Y es el tema de que las haciendas fueron el espacio de desigualdad social en el que se desarrolló también la Revolución Mexicana. Y también sucede con las fábricas. Tú no puedes explicar qué fue lo que sucedió con la Revolución Mexicana sin Cananea y Río Blanco, las haciendas. ¿Sí? Entonces hay una historia negra a partir de todos estos momentos históricos que se ha reflejado también en los procesos de conservación. Y eso, de los procesos en los que la gente le significa su patrimonio. Y eso, digamos, es algo que hasta la fecha perdura, ¿no? Entonces, eso son de los puntos delicados. Pero por supuesto que la gente está muy interesada ahora con el tema de su patrimonio. Y es el caso, por ejemplo, de la fama. ¿No? Hay muchos cronistas locales que están hablando de lo que sucede con estos asentamientos industriales. En el caso, por ejemplo, tenemos el caso de la cronista Juanita Flores Cedillo, ¿no? También tenemos en Otoño, ¿no? En el caso de la fama, también está, ¿no? Que son así personajes emblemáticos en estos lugares que llevan más de 30 años hablando acerca de estos espacios productivos, porque aparte nacieron en estos lugares, o trabajaron en estos lugares, o sus familiares trabajaron en ellos, ¿no? Y entonces viene de generación en generación, ¿no? Algunos de ellos nacieron en estos lugares y se comentan, es que mi ombligo está enterrado aquí, ¿no? Entonces, cuando tienes esos lazos, a la gente le dice algo. Entonces, pero cuando de repente ya se, y lo tengo que mencionar, en el caso de los asentamientos industriales del río Magdalena, pasó un efecto muy interesante. Se trató de manera consciente o inconsciente de hacer lo posible para que la gente no le significara su patrimonio. Tú llegas y visitas la fábrica del Loreto, no hay una cédula que te diga qué pasó. Tú vas a tener pobre, sucede exactamente lo mismo. Como si esto se hubiera levantado solito. Como si alguien hubiera trabajado por todo. Ese es un problema. Entonces, cuando la gente no se ve reflejada en estos lugares, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues se presta, ¿sí?, para generar en espacios que tuvieron un gran significado para la gente, algo que se llama los lugares. Entonces tú tienes en un espacio histórico, productivo, con generaciones y generaciones de gente que trabajó en estos lugares, y llegas a ese lugar, no hay información que te diga que fue un sucedió. Entonces es como borrar esa historia de generaciones, haciendo un nuevo lugar, donde no hay identidad, todo. Es igual que se tienda que cualquier otro molde. Entonces, en general, ese tipo, y es un poco lo que tú me estabas comentando, los procesos de revolución. Cuando tú tienes en un espacio con una alta carga histórica, simbólica, y metes un nuevo lugar, ¿qué es lo que sucede? Esos espacios, entonces, esa historia, esas tensiones, esa memoria obrera, se van a mostrar. Entonces, tiene que haber un proyecto en el cual se rescate todo eso, pero si abiertamente se hace lo posible para que se deje atrás esa memoria, suceden estas cosas. Entonces, hay, por ejemplo, en el caso de Metepec, ¿no? Metepec es un caso emblemático.
En el caso de Metepec tienen un acervo histórico muy importante, documental, ha sido un espacio de investigación, se ha hecho un rescate incluso hasta de una filmación, ¿no? En el caso de Metepec. Entonces, son situaciones diferentes. Actualmente, déjenme comentarles algo, y es un tema de orgullo para la gente que se dedica al tema de la arquitectura. Es en estos momentos cuando más gente está interesada en el patrimonio industrial desde el área de la arquitectura. Caso contrario con los arqueólogos. No hay casi arqueólogos interesados en el patrimonio industrial. Yo soy uno de esos muchos raros. Pero me he topado, ¿no?, con la experiencia de que hay una gran cantidad de arquitectos y arquitectos extranjeros que están interesadísimos en el tema actualmente. Entonces, eso es algo que llena de esperanzas en que se puedan conservar estos lugares. Entonces, pues sí, no sé si tengan alguna otra pregunta. Sí. Respecto al primero que nada, muchas gracias por compartirnos todo esta investigación. Mi duda es la siguiente. A raíz de lo que te ha comentado, me llamó la atención acerca sobre la calle Teocari, que fue justamente, como mencionó, un proyecto que no se llevó a cabo, sin embargo se repartieron los fue un terreno destinado para que la gente fincara como se le diera su regalada. Y mi duda es, ¿la gente sabía de esto? O sea, de que estos proyectos, que estos terrenos iban, o sea, con la intención de tener una identidad de ese tipo? Porque, por ejemplo, también mencionó sobre, la fábrica Loreto, que la vivienda obrera, ahí sí, por lo que las imágenes que vimos, sigue conservando esa identidad, ¿no?, de vivienda obrera. Entonces, mi duda es, ¿qué pasó con el calle Teocari? O en este caso, el proyecto. Sí. En el caso, por ejemplo, de Santa Teresa, es algo muy interesante. Cuando la compañía en cuestión proporciona, digamos, el espacio para que la gente pueda hacer su vivienda, ¿no?, seguramente les dijeron, te toca tanto, ¿no?, tantos metros cuadrados, ¿no?, para que tú desarrolles el vivienda. Sí, y la gente empezó a hacerlo, pues, como lo quiso hacer. Por eso es que no hay uniformidad en las fachadas, como ya te diste cuenta. Caso contrario a lo que sucedió, por ejemplo, en la Magdalena, ¿no? En este contexto fabril sí hay, ¿no?, digamos, estos elementos que todavía se conservan. A pesar de que mucha gente fue modificando sus fachadas y evidentemente les fueron agregando un segundo nivel y así sucesivamente, ¿no? Los casos que sí se conservan, ¿no?, son por ejemplo, los de vivienda obrera, pero de Loreto. Y entonces, en Loreto tenemos una diversidad tipológica muy interesante. Hay una tesis muy, muy buena de una antropóloga que hizo su tesis en arquitectura, ahorita no me acuerdo bien del nombre de ella, pero la temática es de un excelente trabajo, un trabajo sensacional acerca de la vivienda obrera. Ya también se habían hecho otros trabajos de vivienda obrera también de este lugar. Yo hice también algunas cosas en mi tesis de maestría. Pero el trabajo más acabado de vivienda obrera es el de esta antropóloga que te digo que es muy buena. Y en ese caso, sí la vivienda obrera se ha respetado. Por ejemplo, hacia el sur, en Peña Pobre, se ha modificado también algo de la vivienda obrera. Quedan algunos casos que son muy bonitos de vivienda obrera, ¿no? Pero también se han metido algunos otros niveles, en esa segunda planta, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, pero sí, en términos de identidad, la gente cuando llega a vivir en estos lugares, como viene de generación en generación, incluso qué es lo que ha sucedido, lo que sucedió en estos lugares, es que, por ejemplo, se le daba pues mi hijo trabajaba posteriormente en la fábrica,
ya sea heredando un impuesto o subiendo, ¿no?, el escala en la familia, ¿no? Otra de las cosas que también es muy interesante es que se casaban también en la misma comunidad. ¿Sí? Otra de las cosas que son sensacionales es que en cuanto a identidad también, la gente tenía muchas tradiciones. ¿Sí? Entonces, la gente tenía equipos primero de béisbol. Lo primero que rifaba aquí en México era el béisbol, ¿no? Ya después llegó el fútbol, ¿no? Y entonces la gente se hacía sus equipos de béisbol, de fútbol de manera posterior, ¿no? Y la compañía financiaba tanto al equipo, ¿no?, como los espacios en los cuales se jugaba, ¿no? Entonces esto era algo muy interesante y eso afianzaba también esta parte de identidad obrera, ¿no? Y otra de las cosas pues, es que la gente se sentía muy orgullosa, ¿no?, en muchos casos de pertenecer, ¿sí?, al gremio, ¿no? En otros casos también tenemos la parte de los sindicatos, ¿sí? Los sindicatos fueron sindicatos muy poderosos, por ejemplo, en el caso de la cuenca del río Magdalena, las fábricas Santa Teresa y la Magdalena tenían sindicatos súper poderosos, súper aguerridos, aparte, ¿no? Entonces eran sindicatos muy interesantes. Se han hecho también investigaciones en torno a los sindicatos de estas fábricas y eso resulta también sumamente interesante. Tenían sus propios espacios para el sindicato, que esas otras, ¿no? Hay también todo un diseño relacionado a cómo eran los espacios de los sindicatos. No nada más la vivienda obrera tenía también un diseño específico. Por ejemplo, en el caso de Loreto, el diseño base de las primeras unidades habitacionales en parte se llevó a Peñapobre, ¿no? Entonces tienen muchas características, son muy similares, ¿no? Entonces, sí, hay variantes y todo eso, pero son muy parecidos, ¿sí? Entonces, por ahí va el asunto. No sé si respondí. Sí, gracias. Ok. Sí, gracias. Buenas noches. Pues, felicidades. Una exposición breve por tantísima información que nos compartió. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Sí. En relación, usted es arqueólogo. Yo soy arqueólogo. Es un trabajo multidisciplinario. La verdad, hay felicitaciones por ese reconocimiento que hace a todo el personal que trabajó con ustedes. ¿Qué tanto los lugareños están de acuerdo en que, para yo sí lo observo, se lleve esa región como una zona de conservación y que se reconozca como un patrimonio no solo nacional, sino a nivel de toda la humanidad? ¿Cómo? Ajá. Porque parte de la propuesta es llevar a la UNESCO, Sí. que se reconozca esa zona como patrimonio industrial, Sí, pero a nivel como patrimonio de la humanidad. ¿Qué tanto ellos están de acuerdo y que nos comentara brevemente usted? Sí. Ese punto es sumamente interesante porque todo este territorio es un territorio cuya propiedad abarca desde la propiedad comunal hasta la propiedad privada, federal, ¿no? Y de la propia alcaldía, ¿no? Por ejemplo, el caso de la fábrica El Águila, ¿no? De la exfábrica El Águila. Entonces, sí, evidentemente no es un proceso fácil, ¿no? No implica expropiarle a nadie, no se trata de eso, sino que de lo que se trata es de que la gente tome importancia de estos patrimonios, ¿no? El llevar a cabo una declaratoria no es ni expropiar, ni nada que ver, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es decir, tenemos muchos casos en donde la propiedad privada sigue siendo propiedad privada y están en custodia de este tipo de patrimonios, de este tipo de bienes. Aquí lo importante es que la gente tome conciencia del valor que tiene, patrimonialmente hablando, este tipo de espacios y el paisaje que se generó, ¿no? Porque estos paisajes son únicos. ¿No? Uno llega a los Dínamos y piensa, ¡ay, qué bonito paisaje natural! Pues no, es un paisaje natural. ¿No? Es un paisaje cultural, todo el recorrido, desde el cuarto Dínamo, incluso un poco más arriba, hasta la cañada, son más abajo, ¿no? Todo el recorrido,
son paisajes culturales, ¿sí? O sea, hay una intervención directa, ¿no? Con la intención de que sean espacios productivos, ¿no? Entonces, pero eso no lo vemos, o sea, llegamos a los dínamos y queremos echarnos la caseta de todo eso. De ninguna manera eso perjudica a las poblaciones locales. ¿Sí? Aquí lo que se tiene que hacer entender es que ese es un plus para las poblaciones locales, no una cosa en contra, sino un plus. Imagínense las poblaciones locales que hay una declaratoria para estos espacios y que la gente viene y que la gente hace una serie de proyectos, ¿sí? Vinculados a tratar de conservar esos patrimonios para que ellos sigan en custodia de los mismos, ajá, y que sean también beneficiarios de todo. Digo, ya de por sí hay una cuestión turística muy importante del territorio, ¿no? Porque hay toda una cuestión ecoturística, ¿no? Que se ha venido explotando ya desde hace muchos años. Pues aunado a eso se puede explotar esta otra parte vinculado con esto que yo hablo de la vocación industrial, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante tener también esa posibilidad, ¿no? Y porque la realidad es que al tener nosotros esa declaratoria, tanto local, posiblemente también internacional, ¿no? Tratamos de conservar un patrimonio que no nada más nos pertenece a nosotros, sino que le puede pertenecer a nosotros. Entonces, en ese sentido creo que viene también la propuesta, ¿no? Y que favorece a todos, ¿no? Y que en la medida en que se pueda hacer esto, pues evidentemente serán recorridos turísticos con una vocación ya no nada más ecoturística, sino pensando también en que se hace un recorrido también cultural, en donde se pueda, digamos, hacer recorridos a estos lugares y de estos espacios pueda haber gente que pueda explicar cómo funcionaban estas maquinarias, qué era lo que había. Y en buena medida, esto, por ejemplo, felicito mucho a la gente del Dínamo número 3, ¿no? Es mucha gente la que está involucrada en todo esto. Y en el caso de ellos, a pesar de que se encuentran en tan mal estado de Dínamo número 3, han tenido el cuidado de generar visitas y se informan de qué fue lo que sucedió, de cuáles eran las fábricas que había, ¿no? De cómo funcionaban estos espacios, ¿no? Más o menos cómo funcionaban. Entonces, eso se vuelve una experiencia muy interesante. Ellos han aprendido, digamos, a hacer esa parte, ¿no? Y eso les da un plus al espacio, ¿no? Ya no nada más es el espacio de venta o de estacionamiento, sino que ellos han tenido, digamos, esta visión para que la gente que viene y visita el lugar se dé cuenta de que había algo más en el estacionamiento, en el espacio de venta. Y en ellos se ven todos. Comuneros en este territorio son más de 1,700. Y entonces es muy difícil que entre todos se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces yo entiendo que hay intereses encontrados, pero creo que a todos les favorece dos temas. Uno, los recursos naturales, en particular el tema del agua, porque el río Magdalena es de los últimos ríos vivos de la Ciudad de México, ¿sí? Se considera como el último de los ríos vivos, ¿sí? Entonces, este afluente es muy importante y buena parte del mismo va a dar. Entonces, se han venido desarrollando proyectos desde la década de los 80 para tratar de ver qué sucede con los recursos. Se han hecho muchas cosas, ¿no? En el territorio, pero todos los proyectos están encaminados o a los recursos hídricos o bien a otros recursos naturales, pero no se dan cuenta del potencial que tienen si vinculan esto también con el patrimonio industrial, que es lo que le dio esta vocación y es lo que le dio también este paisaje, ¿no? Esta marca característica. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Sí, quería preguntarte. Sí. ¿Cuáles serían entonces los casos que Sí. podríamos considerar como patrimonio en riesgo? Como patrimonio en riesgo. Patrimonio en riesgo. Sí, porque como Sí. sabes que voy a necesitar Sí, claro. para llevarlo a nivel internacional. Claro. Pero tendrías que escoger los casos como el Dínamo 3, no sé.
Sí, sí, de hecho todos los dínamos, pero no nada más las salas de fuerza, ¿sí? Sino que el hablar de los dínamos, de la red hidroeléctrica de los dínamos, es hablar de acueductos, es hablar de vasos contenedores, es hablar de todo lo que forma parte de toda la infraestructura hidroeléctrica, no nada más las salas de fuerza, ¿sí? O sea, la idea no nada más es conservar esta parte de la arquitectura, que es muy evidente y es preciosa, ¿sí? Pero también incluye los acueductos, ¿no? Y entonces, todo eso forma parte de ese paisaje industrial, le da unidad al paisaje industrial. Por eso considero que en el caso, por ejemplo, de los dínamos, ¿sí? Tiene que considerarse también tanto los acueductos como los vasos contenedores, las represas, toda la infraestructura hidroeléctrica, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las fábricas, ¿sí? Tenemos también la estación del ferrocarril. Eso también se debe de considerar porque forma parte de esa vocación productiva, ¿sí? Generó una unidad de paisaje junto con la fábrica La Magdalena y con la fábrica El Águila. Esa es una unidad de paisaje. Tenemos la otra unidad de paisaje, que son los dínamos hasta lo que era la hacienda de La Cañada. Entonces, esa es otra unidad de paisaje. Yo lo que quiero es que se pueda analizar desde el punto de vista de unidades de paisaje. Entonces, ahí tenemos dos unidades de paisaje muy claras, que creo que podrían servir para esto. Ahora, hay otros casos. Por ejemplo, no nos vamos lejos. ICOMOS hizo un reconocimiento a la intervención que se hizo en Loreto hace años. Entonces, ese es otro caso que forma parte, ¿no? Esa es otra unidad de paisaje junto con la unidad habitacional. No nada más el caso productivo, sino también lo que queda de la unidad habitacional y que ya no forma parte de, ¿no? Actualmente, lo que en su momento no fue. Esa es otra unidad habitacional, junto con la escuela Alberto Lenz, que ahí había una escuela, y entonces queda todo eso. Entonces, eso considero yo que es otra unidad de paisaje. Entonces, por unidades de paisaje creo que se puede hacer. En el caso de Santa Teresa, quedan elementos aislados, ¿no? El muro perimetral, ¿no? Ya al interior, ya ni siquiera los chacuacos quedan, ¿no? Queda la escuela, también queda la iglesia, pero la realidad del asunto pues, es que pues, es más complicado ahí. Y sí debe de ser su reconocimiento, por ejemplo, lo que quiera de la fábrica, ¿no? Por supuesto, conservarse, cultural, y hacer hincapié en que no nada más es la fábrica era el muro que está ahí, sino que también es el frente, y que también es la iglesia, y que también es la escuela. Entonces eso es lo que tenemos que hacer hincapié en esos versos. Por ahí va. Y también es un patrimonio. Aunque sea el muro perimetral, también está en riesgo, porque pierden las condiciones en las que está. Entonces, todo es un patrimonio en riesgo. Ya hay otros asentamientos industriales que se perdieron. Y eso es una lástima. Ya serían todas las... Quería preguntar si, por ejemplo, los dínamos, puedo ver que gran parte de la estructura que hay es una estructura metálica. Ajá, Sí, hay estructura metálica. también en la Magdalena y en la isla también es a base de estructura metálica o hay Ok. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en los dínamos? Tú tienes estructura metálica, ¿no? Viste los largueros así enormes ahí metálicos. Porque no nada más eran estructurales, sino porque la intención de esos largueros era para colocar grúas viajeras. Recuerda que todas estas máquinas pesan toneladas. Entonces se necesitaba tener una grúa viajera, ¿no? Que se mueve a partir de un carrito sobre esos rieles. Entonces, ¿para qué? Pues para colocarlo, para desmontarlo, para hacer reparaciones y todo eso. Entonces, finalmente también es para eso, ¿no? O sea, no nada más es estructural. Y en el caso, por ejemplo, de las fábricas,
sí también tienes una serie de materiales análogos. En las salas de fuerza es muy común, sobre todo en las naves, por ejemplo, si tú visitas la fábrica papelera de Peñapobre, te vas a encontrar que donde estaba la enrolladora número 5, que es la única que queda, ¿no? Que parece como un carrusel que está ahí, todavía se conserva, vas a encontrarte estos elementos, ¿sí? Que son grúas viajeras. Y ahí vas a ver la grúa viajera completa. Ahí te vas a dar cuenta para qué sirve. Ahí los vas a ver. Yo nada más agregaré un comentario que me parece muy interesante dentro del objetivo que es declarar esto como un patrimonio cultural. Finalmente usted lo comentaba. Creo que hay un proceso conflictivo, intereses, como usted lo menciona. También hay que construir un significado de toda esta zona. Yo la desconocía, yo no soy de la Ciudad de México, soy del estado de Morelos, pero indudablemente como arquitectos, como arqueólogos, jóvenes principalmente, tenemos y debemos construir un significado para este tipo de zonas. Y todo esto engloba un verbo, o sea, actuar. Actuar como conservadores, como arqueólogos, como arquitectos y obviamente como institutos de investigación, ¿no? Que hay una maestría en conservación en toda esta área tan bondadosa que nos ha dado México. Y creo que es un tema bastante interesante. A manera personal agradezco su intervención y le damos un aplauso al maestro. Muchas gracias, maestro. ¿Vamos a hacer entrega de una constancia? Mil gracias. Mil gracias. Muchas gracias por el tiempo, la invitación, por venir hasta acá. No, yo encantado, las veces que sea necesario. Ah, qué bonito. Mil gracias. Me llena de emoción recibir el Mil gracias. Es la primera vez que yo vengo a estas instalaciones y que tengo conocimiento. Les agradezco mucho.